Ella es auténtica, muy querida en la televisión salteña. Él es Ariel Ortega. Hola Ariel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, mucho gusto. Buenas noches, Betina. Gracias, Yabel, gracias por la invitación. Cuando me di cuenta tenía al rey de España sentado al lado mío. Y me dice, ¿vos quién soy? Bueno, no. Yabel, muchas gracias por esta ocasión. Pero para eso existen herramientas bastante poderosas, que por ejemplo el mantra yoga. Cuanto más largo y profundo yo respiro, más largo e intenso es mi día y fructífero es mi día. Yazbel Sim te invita a un café diplomático. Hablamos de todo. Es por eso que el silencio está pasando de tener valor a tener un precio. Creo que la masonería tuvo muy mala prensa con respecto a eso, y el jefe de la Casa de Moneda, y ahí tenés un montón de símbolos. Martes y miércoles a las 12 del mediodía por el 10. Para no perder ningún programa, suscríbete al canal de YouTube de Yazbel. Siempre digo, Güemes no es un héroe argentino, Güemes fue un héroe americano. Absolutamente. Sí. Este hombre realmente sostuvo en algún momento 7.000 fuerzas realistas que venían de pelear con Napoleón, la mitad de esa fuerza, y tuvo la grandeza, la capacidad apoyada. Y eso no hay que olvidarse de sus capitanes, de sus gauchos, pero de ese pueblo salto jujeño tarijeño, a donde había hombres, mujeres y niños sin nombre, hasta el día de hoy, que dieron hasta la vida por la patria. Y fue de alguna manera el prócer que de una u otra manera realzó y protagonizó la imagen de la mujer a través de Macacha Güemes. Totalmente. En ese momento, y un poco te voy a traer a colación, Macacha sí fue la lugarteniente de Güemes, fue su hermana. Pero también hay que acordarse que desde el punto de vista afectivo fue la mujer que le presentó a su esposa. Después, por ejemplo, hay cosas tan bonitas en la historia cuando uno bucea en ella, y vos ves un ejemplo, Martina Silva de Gurruchaga, esa mujer que dio todo para que Belgrano pueda realmente vencer el 20 de febrero la batalla de Salta. Hay tantas mujeres realmente en la historia, que no me cabe la menor duda, es necesario reflotar y sacar a la luz no tan solo las mujeres, tantos capitanes de Güemes que hoy son totalmente ignorados en la historia. Siempre digo algo, y perdóname que avance en esto, hay cosas que hay que entender en la historia. Mitre escribe la historia sentada en Buenos Aires, lamentablemente. Cuando esta historia, digamos el siglo pasado, se empieza a recuperar, a revalorizar y a fortalecer la historia de la Guerra de la Independencia, la historia de la Guerra Gaucha, el protagonismo del general Martín Miguel de Güemes y toda su gente, ¿no es cierto? Allí empiezan a salir muchísimas mujeres, como vos dijiste recién, y eso es importante. Pero ¿qué sucede? Cuando hablamos de Salta, Jujuy, Tarija, cuando decimos en el museo, yo siempre me peleo con Gendarmería porque ellos hablan de Güemes, el defensor de frontera. ¿Qué frontera, hija? Esto no era frontera, esto fue centro de la patria. La frontera era Desaguadero, la frontera que tenemos de Bolivia con Perú. La misma distancia que tenemos de aquí a la frontera, al lago Titicaca, la tenemos de aquí a Buenos Aires. Entonces, hay muchas cosas que en la historia es necesario que se empiecen a develar, que se empiecen a Hay una historia profunda y sensible que tiene que pasar y dejar de ser un retrato de un prócer o un símbolo y pasar a ser un sentimiento, y un ejemplo y un vivir diario de los salteños sobre todo, y esa pujanza a salir hacia el exterior. Vos no te olvides que en aquel momento el Salta del Tucumán no era Salta solo, entonces era un segmento del centro de la patria que hacía. Bueno, y después si hay que hablar de Güemes, hay que hablar de lo que ha sido el Pacto de los Cerrillos, lo que significó el Pacto de los Cerrillos. Para mí el pacto más importante de la Guerra de la Independencia, permitió que realmente se declare la independencia nacional, permitió que San Martín pueda cruzar los Andes, o sea, tantas cosas a donde este grande formó parte de la historia nacional. Y no fue un caudillo, que quede claro para mí. No fue un caudillo porque este hombre defendió la patria, para que no pase
las fuerzas realistas en aquel momento hacia el puerto de Buenos Aires. Bueno, esto es el Museo Didáctico de la Gesta Güemesiana y Gaucha. Acá vamos a poder apreciar la casa natal de Güemes. Hoy esto es la calle Balcarce 51. Bien. Esto no existe más. Hoy realmente es una empresa privada con un frente que no tiene absolutamente nada que ver. Acá nace Güemes, así dice Atilio Cornejo en su estudio, y para nosotros fue así. Esto, después de acá, Güemes vivió hasta los 4 años. Este niño sería el general Güemes, cuidado por una negra. Bien. De acá vivió hasta los 4 años y de ahí pasó acá a donde hoy es el otro museo. Sí. Que esto fue la tesorería real, no fue la casa de Güemes jamás. Esto fue la tesorería real. Pero fíjate, hay un detalle acá. El frontis de esta casa no existe hoy día. El frontis es este. Seguramente a lo largo de los años algo tienen que haber hecho y haberle cambiado el frontis. El frontis original es esto. Quiero que quede claro que todas las maquetas que hay acá están hechas con una rigurosidad histórica y digamos, y de la parte constructiva, pero fidedigna total. Entonces, acá vivió de los 4 a los 14, pero omití decirte que acá está el bautismo de Güemes. Bien. Güemes es bautizado un 8 de febrero de 1785, ¿no es cierto? Y acá se puede advertir al niño, al cura, a los papás, a los padres y los 2 padrinos. Bien. Esto para mí es una obra de arte, como decía, hecha por unos jujeños que lo único que han mostrado es amor, devoción, fe y realmente un cariño entrañable por la historia de la gesta güemesiana. Y una gran fuerza que nos lleva a esa época. Sí, totalmente, totalmente. Yo voy a contar una anécdota de las tantas que tuvimos mientras hacíamos esto. ¿Sí? Me acuerdo una noche me llama a las 4 de la mañana, mirá la hora, pidiéndome cómo era la pila bautismal de esos años. Vos te podés imaginar, ponerme a buscar cómo era la pila bautismal en ese momento era una locura. Pero así era, así trabajábamos. Había una pasión de 24 horas. Hablando de Macacha, acá lo vemos, al papá del general Güemes, ayudándolo a su hijo a andar a caballo y a confraternizar con esos hombres y mujeres que después iban a formar parte de su fuerza. Y sentadita atrás su hermana Macacha, que fue, como te comentaba, su lugarteniente, su mejor amiga, su compañera, fue quien le presentó su esposa. Y en este espacio vamos a ver, acá le mostramos a la gente cuántos hijos tuvo Güemes. Bien. La única casa que compra Güemes en vida es la finca que le llama el Carmen de Güemes, que hoy es lo que es la escuela agrícola. Que tan lamentable, la casa original de la escuela agrícola se está cayendo a pedazos y no se está haciendo nada. Bueno, acá nosotros mostramos que Güemes tuvo 3 hijos. La mostramos a Carmencita, que fue una mujer muy encumbrada, descendiente de los fundadores de Jujuy. Y en este pequeño espacio lo que quisimos hacer es un poquito esto. Nació, lo bautizaron, se crió, se hizo gaucho para nosotros y conformó su hogar. Si alguien tuviera la posibilidad, y me hace escalofrío, leer las cartas que escribía Güemes a Carmencita y Carmencita a Güemes, esas personas que tienen la posibilidad de leer esas cartas, dimensionaría el amor intenso que tuvo esta pareja, ¿no es cierto? A pesar de la incomodidad de que él prácticamente no podía estar con su familia, nada más y nada menos que para que nosotros hoy gocemos de esta libertad. Tal cual. ¿Y esas cartas están documentadas? Están documentadas. Hay un señor que es David Slocky, un psicólogo, que ha hecho un trabajo hermoso de todo lo que es una recopilación de todas las cartas de ellos. Es muy lindo, un trabajo hermoso. Acá vamos a ver, a partir de acá, vamos a ver ya acciones bélicas de Güemes, y este es su bautismo de fuego. Esto para mí es una de las maquetas, digamos, más importantes y que reflejan esto. Esto es un libro que yo escribí, que se llama Cronología de las invasiones inglesas en el año del Bicentenario. Es la única obra que se escribió en el Bicentenario de la toma del Justina.
Importante. Y acá yo comento... ¿La presentación acá? Sí, sí. Y acá yo comento, por ejemplo, las dos invasiones inglesas, porque Güemes tuvo acciones en las dos invasiones inglesas. Bien. Hermoso, muy lindo. Sí. Ahora acá yo les cuento un poquito. Esto, para que se ubiquen, esto es en Buenos Aires, frente a la Torre de los Ingleses, Plaza Fuerza Aérea Argentina. Para ubicarlo, aquel que quiera saber dónde está el Sheraton, las aguas hoy, digamos, se han corrido, por eso es el lugar físico, ¿no es cierto? Y la historia cuenta un poco así, dice que Güemes se encuentra con Liniers, él venía montado, y Liniers le dice, usted que está bien montado, véalo a Pueyrredón y dele orden que avance sobre ese buque que se encuentra imposibilitado de su fuga. Entonces galopa Güemes, se viene a ver a su amigo a Pueyrredón, porque con Pueyrredón estudiaron juntos, y le da la orden que Liniers le transmite, y él le dice que entre con los gauchos, con los húsares y con los indios de Pueyrredón, y que tomen ese buque, desarbolen la bandera. Un hecho inédito en la historia, que caballería pueda tomar un buque. Ahora, ¿cuál es el motivo y cuál es la razón? Esto no era el mar, esto era el Río de la Plata. En el Río de la Plata, en la oración, se produce una bajante en las aguas, habitualmente, y este buque no había salido en tiempo y quedó encallado. Entonces le permite a Güemes entrar a caballo y poder tomar este buque. Esto está reafirmado por un soldado inglés que cuando vuelve a Inglaterra va preso porque han perdido acá. Y él escribe en sus memorias y reafirma el hecho inédito de la toma del buque Justina por caballería, digamos, de España en ese momento, ¿no es cierto? Porque esto todavía no había nacido la patria. O sea que esa parte de la historia quedó asentada nada menos que en Inglaterra, así es. Y lo que pasa es que se desarbola la bandera inglesa, que esta bandera se conserva en Buenos Aires. Bien. Así que bueno. ¿En qué museo se conserva? En la iglesia de Santo Domingo, allí está, en la iglesia de Santo Domingo. Bueno, acá los chicos yo les pregunto, por ejemplo, mientras vamos caminando, que es el 9 de julio, el nacimiento de la patria, y siempre les reafirmo que ellos tienen que conocer eso, igual que la fecha que ellos nacieron, porque son las cosas más importantes que uno puede tener. Y les pregunto, ¿en cuántos idiomas se firma el Acta de la Independencia? Se firma en castellano, que era el idioma nuestro, en quechua y en aymara. Fíjate qué importante que se firme, digamos, con idiomas de las etnias. ¿Qué significa? Que la patria nace con inclusión. Yo cuando hoy día un gobernante habla de inclusión me da rabia, porque la inclusión la generaron los próceres hace 200 años. Esta es la inclusión y esto es lo que se tenía que haber mantenido vivo. La inclusión en el nombre de la libertad. Así es. Este es Suipacha, es la primera batalla de la patria. Esto queda más o menos 70 kilómetros arriba de La Quiaca hoy día. Bien. La historia dice así, acá empiezan los primeros problemas de Güemes, digamos, con el ejército del norte. Venía González Balcarce con 200 hombres y se va a querer enfrentar con los realistas que tenían 800 fuerzas. Sin lugar a duda era imposible. Por eso González Balcarce se está yendo, pero se vuelve. ¿Por qué se vuelve? Porque Güemes entra con gaucho tarijeño, tupiceño, salteño, jujeño, casi 600 gauchos y barre a los realistas en la playa del río y después se mete a donde tiene su fuerza y lo vence a los realistas. Pero Castelli, que estaba al frente del ejército, comete el error de darle el beneficio de la batalla a González Balcarce. Güemes se molesta, entonces le hace el cuestionamiento a Castelli y Castelli lo manda a castigo a Salta. Acá empiezan los problemas. ¿Por qué era eso? Porque como González Balcarce manejaba fuerzas regulares, Güemes manejaba fuerzas no regulares, no para decir de otra manera, entonces el mérito era para el militar con militares. Ahí empiezan los problemas. Se habla mucho del Güemes militar, del Güemes general, del Güemes caudillo. Se habla mucho de ese Güemes que salió a pelear y dio su vida por la independencia de esta tierra. Y nos olvidamos muchas veces del Güemes político, del Güemes honesto,
el Güemes que sacrificó todo lo que tenía, aún ver crecer a sus hijos para defender una idea política, ¿sí? Ese Güemes estadista, que yo creo que hoy los políticos deberían también tomar como ejemplo. Dijiste una palabra muy importante que es estadista, sí, que hoy por hoy no está prácticamente en el vocablo de la política, ni provincial, sí, ni nacional. Es una gran carencia que tenemos hoy en los políticos actuales, ¿sí? Ningún político se presenta a una campaña con un proyecto que te sirva para los próximos 20 años. Todos dicen, votame, pero no te dicen para qué ni por qué, ¿sí? El estadista tiene que prever, y Güemes fue eso, aparte de rescatar ese alto grado de honestidad que tenía él, aparte de esa proyección en el tiempo, la visión de lo que él quería para Salta y para no solamente Salta, porque Güemes es salteño. No sé si cabe la metáfora, pero Cristo es a los cristianos lo que Güemes es a los salteños, ¿sí? Entonces no podés hablar con un salteño si no meterlo a Güemes al medio, porque es parte de nuestra historia. Pero el corredor de Güemes no era solo Salta, estaba Jujuy y gran parte de Bolivia. Es decir, toda esa zona, Güemes fue realmente una persona que nos dejó un ejemplo de estadista, de político, de honestidad, de proyección, que yo creo que los políticos deberían. Yo más que hablar del Güemes militar me gustaría... ¿Y a corta edad? A ver, murió a los 35, 36 años, si los números no me fallan, ¿no? Esto es Metán, esto es Yatasto. Y fíjate que yo dije Yatasto y no dije la posta de Yatasto. Jamás fue posta esto. No fue posta. Por eso es que yo digo que Mitre escribe la historia en Buenos Aires sin conocer profundamente la historia y los eventos, los acontecimientos en cada lugar en esta parte de la patria. Esto era la casa de los Pimentel. ¿Qué es lo que sucedía? La posta del Algarrobo está 1,5 kilómetros más abajo. Pero sí acá se hace el abrazo histórico. ¿Por qué? Porque este hombre, el dueño de la estancia, le prestaba el casco de la estancia a los oficiales que bajaban de Buenos Aires para que tengan un lugar a donde puedan descansar con decoro. Bien. A donde vos cambias los caballos, lamentablemente en aquella época era sumamente precario los lugares, entonces no podían, digamos, tener un lugar para descansar los oficiales que venían de allá. Entonces este hombre le prestaba el casco a la estancia. Acá está el abrazo histórico de Belgrano con San Martín, cuando Belgrano viene vencido de Vilcapugio y Ayohuma, consigue cruzar el río Pasaje, hoy río Juramento, y le entrega la fuerza a San Martín. Pero San Martín venía de Buenos Aires con Güemes. Yo digo que con toda seguridad ellos ya venían hablando del plan continental. Por esta razón. Fíjate que aquí dice que el 30 de enero, 20 días después del abrazo histórico, San Martín lo nombra a Güemes comandante de las avanzadas del río Pasaje. O sea que para mí acá nace el plan continental. El espíritu, el pensamiento, el deseo de que realmente San Martín... Por eso San Martín se hace cargo del ejército y meses después deja el ejército y se va. Se va a Córdoba por un problema de salud y después ya vaya a Cuyo y ya empieza a organizar el plan continental. Acá vamos a ver, para mí esta es una de las batallas más cruentas de la Guerra de la Independencia. Porque esto es en el Marquesado de Llave, en Jujuy. ¿Qué sucede? Rondó, que era el jefe del ejército, junto con Rodríguez, deciden autorizar a los realistas que avancen hasta Córdoba. Bien. Pero Güemes estaba apostado acá y no le dicen nada. Cuando Güemes se entera que había 300 realistas en el Marquesado de Llave, en Jujuy, se va de madrugada, fíjate que están a medio vestir, mata 150 realistas y toma otros tantos prisioneros. Rondó se enoja como jefe del ejército y lo manda a castigo a Güemes a Salta. Pero ¿qué sucede cuando Güemes llega a Salta? Cuando Güemes llega a Salta, y vemos esto, es elegido gobernador por el pueblo, es el primer gobernador elegido por voluntad popular. O sea, el ejemplo más claro de democracia en el nacimiento de la patria es lo que sucede con Güemes acá. Entonces, acá nosotros mostramos 3 íconos de la historia argentina, que son Güemes, primer gobernador elegido por voluntad popular, Güemes, el que crea el fuero gaucho es un fuero similar al fuero militar, nada más que
ese beneficio del fuero se lo daba a esos hombres que tan solo tenían un caballo, un guardamonte, una montura, una chuza, una lanza, pero que tenían una avidez tremenda de libertad. Ese beneficio se lo daba. ¿Para qué? Para que real de gauchaje. Así es. Y el tercer ícono, en este mismo año, en el año 15, Güemes crea los Infernales, que es su grupo de élite, que lo crea en contraposición a lo que crea el cura de Yavi. El cura de Yavi crea los angélicos en Jujuy. Dice la historia que el cura crea los ángeles o los angélicos para que lo venzan al diablo, que eran los infernales. Irónicamente, los infernales lo vencieron a los angélicos, ¿no es cierto? Una ironía. El pacto de los Cerrillos, para mí, es el pacto más importante de la Guerra de la Independencia, porque, claro, Rondó invade Salta. Cuando invade Salta, Güemes era el gobernador, ya no era uno más de la ciudad, digamos, era el gobernador. Entonces, junto con Macacha, y aquí tiene mucho que ver la mujer de nuevo, ella es la que gesta todo para que en los Cerrillos, en aquel momento, se pueda hacer este pacto. Tanto así, ¿cómo será de importante que dice que San Martín tiró 20 cañonazos en homenaje a este pacto porque lo consideró más importante que 100 batallas? Y es verdad, porque gracias a este pacto, el 9 de julio podemos declarar la independencia. Gracias a este pacto, San Martín puede cruzar los Andes. Importantísimo, realmente. Bueno, y en este espacio que ustedes van a poder ver, acá hemos recuperado lo que es, esto es hoy la iglesia de las Carmelitas. Pero ¿qué era hace 200 años esto? Hace 200 años era el hospital. O sea, la gente muchas veces no lo conoce. Y es importante porque realmente esta es una construcción que data de más de 200 años. Y esto era el hospital en aquel momento. Nosotros hicimos algo que no está documentado históricamente, pero acá hacemos que Güemes la condecore, digamos, a la Juana Azurduy de Padilla, que fue una mujer que realmente estuvo bajo las órdenes de Güemes, pero que defendía toda la parte altoperuana. Pero como ella, hay otra mujer más, aquí tenemos otra mujer. Y esta mujer, yo voy a contar una anécdota nada más de ella, el marido, los españoles lo decapitan, entonces le entregan el cuerpo a ella, pero no la cabeza. ¿Sabe lo que hace esta mujer? Con sable en mano se va y recupera la cabeza de su marido para darle cristiana sepultura. O sea, qué fuerza que tenía la mujer para que tener esa voluntad y ese coraje de ir a recuperar la cabeza de su marido para darle cristiana sepultura. O sea, la historia está llena de cosas de esta naturaleza y yo creo que es necesario, porque estos son los ejemplos para la niñez, para la juventud y para que sepamos de que la patria costó horrores. Acá vamos a ver algo, digamos que también me da muchísima pena y te lo recalco porque sé que esto va a salir al aire. Este es el Fuerte Cobo, otro lugar que está abandonado, otro lugar que se está cayendo de a pedazos y que realmente es importantísimo. Y acá reafirmo algo de lo que te decía cuando hablábamos, digamos, de Metán, porque Pueyrredón era el jefe del triunvirato en Buenos Aires. Imagínate vos, como decirte hoy, el presidente de la nación baja hasta el Fuerte Cobo a encontrarse con Güemes y a pedirle que por favor mantenga esta zona, que sostenga acá la guerra de la independencia. Pero ¿sabes por qué? Porque aquí hay 4 personas que formaron parte del Plan Continental. San Martín, la cabeza, Belgrano, Güemes y Pueyrredón. Pueyrredón apoyaba desde allá económicamente, Belgrano desde Tucumán, Güemes en Salta, acá en la parte esta, ¿no es cierto? Y San Martín haciendo lo que tenía que hacer en Cuyo, cruzando, llegando a Chile y de Chile a Perú. O sea, fueron los 4, digamos, que forjaron el Plan Continental, el sistema de pinza, como decían los españoles, que no fue otra cosa que el Plan Continental. Este es el abrazo histórico de Belgrano con Pueyrredón en este año, en el año 16, fortaleciendo lo que te decía. A continuación vamos a ver, esta es la finca La Cruz. ¿Sí? La finca La Cruz jamás fue casa de los Güemes.
La finca La Cruz era del padrastro de Güemes, porque en 1809 muere el papá del general Güemes y unos años después su mamá se casa. Tiene un hijo y muere párvulo, ¿no es cierto? O sea que no hay un hermano de ese matrimonio para el resto de los Güemes. Pero yo hablo de la grandeza de los hombres. Fíjate qué grandeza tiene que haber tenido este gallego, el padrastro, para prestarle a su hijastro el casco de la estancia, siendo español, para que tenga su ejército y su hospital. Y qué gran tipo tiene que haber sido Güemes, qué hijastro tiene que haber sido para que su padrastro tenga una actitud de ese tenor. Salta era un valle muy acuoso. ¿Qué significa esto? La calle San Martín, la Entre Ríos, la Pueyrredón, la Belgrano, o sea, casi todas las avenidas de Salta son canales. Que no vos, yo, ya nadie sabe que son canales porque están todos entubados. En aquel momento todos eran canales abiertos y se llamaban tagaretes. Tagaretes. Claro. Este es el tagarete de Tineo, la avenida Belgrano, la esquina de la calle Balcarce y Belgrano. Este es el tagarete de Tineo. Por eso se llama el Tineo, el edificio ese que está en la esquina. Bien. ¿Sí? Sí. O sea, esto es un poco para dar razones de los nombres que tenemos en la ciudad hoy día y que muchas veces la gente no los conoce. Güemes llega a la casa de su hermana Macacha, que está que hoy es lo que es el Banco Regional, porque le pasan una información diciendo que Güemes tenían información la hermana para darle. Mentira, era una emboscada. Entonces cuando él siente un tiroteo en la plaza y después más cerca de la calle Balcarce, Macacha le dice a Güemes que salga por el fondo, por el tagarete de Tineo. Y Güemes le dice que no, que él tiene su caballo y su gaucho y que iba a salir por el frente. Entonces le dice, Martín, te matan. Entonces él dice, no importa. Se enfrenta con los realistas y cuando ves que eran muchos, ¿no es cierto?, sube al caballo y escapan, digamos, con el resto de sus gauchos. En esa escapada y agachado sobre el cogote de su caballo, una bala le entra por el muslo y le sale por la próstata. Una herida difícil de curar en aquella época. Salta el tagarete de Tineo, pasa frente a la casa de su mamá, sale lo que hoy es el parque industrial, sube a la quesera y de la quesera llega a la finca La Cruz. Ahí lo desmontan, lo ponen en un catre de campaña y lo traen para esconderlo en lo que es hoy la Quebrada La Horqueta. Esto es la Quebrada La Horqueta. Acá vamos a ver, porque Güemes lo hiere en el 7 y muere el 17. 10 días está Güemes abajo de ese civil, herido, ¿no es cierto?, perdiendo sangre, pero no perdió el conocimiento hasta el último día de su vida. Y en 2 oportunidades los realistas le vienen a ofrecer un sinnúmero de prebendas. Le ofrecían títulos nobiliarios, le ofrecían plata, le ofrecían tierra, le ofrecían que los llevaban a curar todo. Güemes rechazó todo en todo momento. En la segunda oportunidad, Güemes le dice al coronel Vitt delante de los realistas que inmediatamente que él muera sean expulsados los realistas de esta tierra. Así se hizo. El que está atrás de sombrero marrón, agarrándole los hombros a Güemes, ese es el cura, el presbítero Fernández, su cura amigo, su cura confesor, que irónicamente ese cura era un infernal en su momento. Entonces Güemes, 2 años antes, le hace construir esto, la iglesia del Chamical. Esta iglesia del Chamical, que a mí con todo orgullo hoy puedo decirlo, se está recuperando en este momento de una forma hermosa, se le ha puesto muchísimo dinero con gente del exterior y están recuperando eso. Acá ese cura lo trae la madrugada del 18 y lo esconde. ¿Y por qué digo lo esconde? Eso tampoco se cuenta. Lo esconde porque los realistas tenían por norma que cuando tomaban un oficial o mataban a un oficial, lo decapitaban y lo ponían en una picota para que sirva de ejemplo. Entonces lo esconden y lo entierran sin honores. 6 meses después, Carmencita, su esposa, huyendo a Rosario de la Frontera, a la finca de su familia, se deja morir, se corta el cabello, se deja morir y muere el más pequeño de sus hijos de un problema bronquial, ¿no es cierto? Entonces le quedan 2 hijos a Güemes vivo. Es algo lindo poder ayudar a la gente, es una satisfacción. Cuando empezamos con el comedor,
La intendenta Bettina vino su equipo y nos ayuda bastante, ¿no? A través de ellos estamos recibiendo la mercadería. Ayudamos a la gente con el Plan Unidos. Y ayudo con el Plan Unidos. Para mí el Plan Unido es servirle a la gente con un plato de comida.